¿Qué hay? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Qué alegría ver esta sala tan llena de arquitectos, de compañeros, de familia, de gente ilusionada. Va a comenzar la ceremonia de la entrega de medallas de la procesión. Entonces, presentará a la mesa nuestra ilustre señora decana. Os dejo con ella. Gracias, Alfonso. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Isabel Suraña, decana del Colegio de Arquitectos, y hoy es un día muy importante para los arquitectos de Cádiz porque ya llevamos la tendencia de los últimos años de conseguir reunir a un grupo importante de colegiados en una convivencia que para nosotros cada vez es más gratificante por el hecho de que nos volvemos a reunir, tenemos un contacto de los que hace tiempo que no vemos. Así que se está convirtiendo en un evento el más importante del año para nosotros y lo hemos encajado en la Semana de la Arquitectura para que también tenga su importancia dentro de estas semanas que se realizan eventos en todo el mundo por la arquitectura a nivel mundial. Me acompañan en la mesa agradecerles que tenemos a nuestro premio Pritzker, Carme Pillén, que es nuestra invitada estrella y después la presentaré con más detenimiento y nos va a dar una conferencia magistral. Me acompañan también a mi izquierda la delegada de Vivienda, la nueva delegada de Vivienda, Carmen Sánchez, el nuevo delegado de Cultura, Jorge Vázquez, y a su izquierda está Noemí Sanchís, que es la presidenta del Consejo Andaluz de Arquitectos. Agradecer también que nos acompañan, veo director de la Escuela de Sevilla, decanos de Málaga y Sevilla, tenemos representantes del presidente del Colegio de Aparejadores, tenemos al presidente de la FAE, su secretario, tenemos concejales. Agradecer y principalmente a los homenajeados hoy por sus 25, 40 y 50 años de profesión, que no es poco y que creo que este homenaje es más que merecido. Voy a ir dando la palabra para los saludos institucionales. Voy a empezar por Carmen y que si quieres decirnos unas palabras. Pues muchísimas gracias, decana. Agradeceros, por supuesto, la invitación a este acto en este lugar maravilloso como son estas bodegas del que todos vamos a disfrutar. Agradeceros la invitación y este es uno de mis primeros actos como nueva delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, con lo cual os agradezco muchísimo que a este colegio, con el que además voy a tener que tratar muchísimos temas de ahora en adelante, pues tenga la oportunidad de dedicaros unas palabras. Sí deciros que os agradezco, aparte de la invitación, por supuesto, la predisposición y la disposición que tenéis con nosotros para el Gobierno de la Junta de Andalucía. Sois un colectivo fundamental, ahora más en este momento en el que estamos poniendo en marcha y vamos a desarrollar esas ayudas de ecovivienda que van a traer un movimiento importante, en este caso económico, en un sector como es el de la construcción y en el que vosotros, por supuesto, tenéis un papel fundamental. Con lo cual, las puertas abiertas, por supuesto, de nuestra delegación, deseando recibiros y poder comentar todos esos temas que tenemos entre manos. Me pongo de nuevo a vuestra disposición, agradeceros esta invitación y, por supuesto, que disfrutemos en este día. Disfrutamos, por supuesto, de la presencia también de la presidenta del Consejo Andaluz de Arquitectos, de Noemí, y yo creo que la estrella invitada y a la que todos venimos a escuchar y estamos deseosos de escuchar es a Carmen y que creo que nos va a hacer disfrutar con su ponencia de este día. Así que muchísimas gracias a todos y espero poderos conocer en un ratito. Muchas gracias. Jorge, te cedo la palabra. Sí, pues muy buenas tardes, casi noche ya a todos. Reiterar, como bien ha dicho mi compañera Carmen, el agradecimiento al Colegio de Cádiz, a su decana Isabel, por invitarnos a esta jornada. También agradecer la presencia de la presidenta del Consejo Andaluz y de Carmen, por supuesto, los decanos de otros colegios y representantes también. Un especial saludo a mi presidente también, a Pepe Arco, que le tenemos por aquí. Y como ha dicho mi compañera Carmen, ¿no? Nosotros, en este caso desde mi delegación de Cultura,
los arquitectos hoy desempeñáis un papel fundamental, ¿no? Tenemos la conservación del patrimonio, que buenas cosas. Tenemos esas comisiones que sabemos que actualmente no funcionan como debieran y es un reto que abordo desde el primer día y que de la mano del colegio, de su decana y de todos vosotros esperemos que mejoremos este proceso. Por mi parte, nada más, agradecer de nuevo la invitación y quedamos a vuestra disposición para lo que se requiera. Muchas gracias. Bueno, pues Noemí, cierras tú la presentación. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecer, como siempre, al Colegio de Cádiz, que me invita todos los años y que sabéis que para mí es un placer, siempre disfruto mucho y siempre aprendo mucho. Y bueno, felicitar, por supuesto, a todos los homenajeados en nuestra Semana de la Arquitectura. ¿Qué deciros? Pues, por no extenderme mucho, pero bueno, este año sabéis que celebramos por la Unión Internacional de Arquitectos Diseño para la Salud. El mensaje que estamos remarcando en todos los ámbitos, en función con lo que estamos defendiendo, que es lo que llevamos todos estos años abordando desde distintos ámbitos, es que la arquitectura son los espacios para la vida y que perdón, la arquitectura son los espacios para la vida y que no se puede disociar la salud de una serie de condicionantes que por muchos estudios están ya demostrados que más del 80% de las características, los condicionantes y los factores que inciden en la salud y el bienestar de las personas están ligados de una manera u otra a la arquitectura, a la forma en la que gestionamos, a la forma en la que proyectamos y a la forma en la que desarrollamos nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestros edificios. Por eso hemos todos estos años defendido la necesidad, y nos ha costado 10 años conseguir que se reconociera en el Parlamento andaluz este año la Declaración de la Arquitectura como bien de interés general. Ya os lo contábamos el año pasado, pero por fin lo hemos conseguido. Y luego a nivel nacional, con la Ley de Arquitectura, un nuevo reconocimiento de la Declaración de la Arquitectura como bien de interés general. Y esto significa que la arquitectura, como os digo siempre, es un bien del mismo nivel que la justicia gratuita o la salud pública. Esto significa que la Administración, y aprovechando que estéis aquí, su representante, la Administración tiene que velar porque lo que prime la arquitectura siempre sea una arquitectura de calidad, porque no puede ser cómplice la Administración de licitaciones públicas en lo que prime no sea la calidad. Insisto, no debemos competir por otras cuestiones que no sean el bienestar de las personas, que consigamos los mejores edificios, los mejores espacios, los mejores ámbitos, las mejores ciudades, y donde podamos resolver realidades, donde podamos reducir desigualdades sociales y donde podamos tener esos ámbitos que formen a las generaciones del futuro y que también acojan y hagan sentirse en su casa a las generaciones del presente, ¿no? Esto, bueno, pues seguiremos trabajando. Yo no me quiero extender mucho, pero ya hablábamos antes que, como estábamos esperando para iniciar el acto, no es lo mismo esperar en una arquitectura de calidad como esta. Cuando Carmen nos haga su ponencia, pues disfrutaremos mucho y aprenderemos mucho y entenderemos por qué todos estos valores son importantes. A los que os homenajean hoy, siempre os lo digo, y no sé si sonará repetitivo, pero es lo que pienso de corazón. Agradeceros todo el trabajo y la labor que habéis hecho todos estos años. Unos funcionan en unos ámbitos, otros funcionan en otros, unos funcionan en la administración, otros funcionan en el ejercicio libre de la profesión, unos ganan premios, otros tienen un ejercicio silencioso de la arquitectura y discreto del que parece que nadie se entera, pero que también lo disfrutan todas las personas por las que intentamos mejorar la vida todos los días. Con lo cual, pues deciros que es una profesión que sigo pensando que es la más bonita que hay, no existe otra profesión como la nuestra, tampoco creo que haya otra profesión tan dura como la nuestra, creo que hay que estar muy loco para aguantar todos los años que aguantamos, y si habéis llegado a estos años de homenaje significa que, bueno, pues que seguís con ilusión, que seguís con fuerza, que habéis aprendido mucho, que nos podéis ayudar a todos los demás a poder conseguir esos años de experiencia y a disfrutar y a construir un mundo mejor. Deciros que la arquitectura andaluza está orgullosa de todos vosotros y que muchas felicidades, y ya me callo porque tiene que hablar Carmen y yo no. Gracias. Gracias a los tres. Este es el tercer
Al acto de homenaje a los compañeros que celebran los 25, 40 y 50 años de profesión le acompañamos con una conferencia magistral. Si nos habéis acompañado en ocasiones anteriores, hemos tenido a Alberto Campo Baeza. El año de COVID no se hizo ningún evento y el año pasado tuvimos a Rafael Moneo. Y este año nos acompaña Carmen Pillén, que para presentarla voy a leer su currículum porque no he podido aprendérmelo, aunque no me gusta leer, pero es imposible. Y perdonadme un poco porque no traigo gafas, voy a intentar leerlo con tranquilidad para no saltarme nada. Bueno, Carma pertenece al estudio RCR Aranda Pillén Villalta Arquitectes. Rafael Aranda, Carmen Pillén y Ramón Villalta son arquitectos desde 1987 y fundan en 1988 RCR Arquitectes en su ciudad natal, Olot. Son Premio Pritzker en 2017, Premio Nacional de Cultura de Arquitectura 2005 de la Generalitat de Cataluña, Caballero y Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa, miembros honoríficos por el American Institute of Architecture 2010, miembros honoríficos del Royal Institute of British Architects 2012, medalla de oro de la Academia de Arquitectura Francesa 2015, medalla de oro de la Generalitat de Cataluña 2018. Desde 2020, su obra forma parte de la colección permanente del Centro Pompidou. Desde 1989 son arquitectos asesores del Parque Natural de la Zona Volcánica de Garotxa y han sido profesores de urbanismo y arquitectura del paisaje y de proyectos y escrito ensayos sobre arquitectura y paisaje. Actualmente convocan y dirigen desde 2008 un workshop internacional en verano en su estudio ubicado en una sede de la antigua fundición de Barberí en Olot. Fundaron en 2013 la Fundación RCR Bunca para estimular la valoración de la arquitectura, el paisaje, las artes y la cultura. Han ganado diferentes concursos nacionales e internacionales y han recibido distinciones por obras entre las que destacan el Premio de Arquitectura Española Internacional 2015 por el Museo Solage, el Premio Internacional 2011 Belgian Building Award, 10 premios FAD y una obra finalista y 4 seleccionados en los premios de la Unión Europea Mies van der Rohe. Han participado en exposiciones internacionales y monográficas como RCR Architect, Creatividad Compartida, en el Palau Robert de Barcelona y en el Museo ICO de Madrid y en el Palacio Miramar de San Sebastián, en la Bienal de Venecia y en la Toto Gallery MA de Tokio. Su obra ha sido a la vez publicada en diferentes monografías de revistas prestigiosas como Croquis, AV, Amasu y en el libro RCR Aranda Pillén Villalta Architects entre la abstracción y la naturaleza de Gustavo Gili, Barcelona. Es la cuarta vez que Carmen visita nuestro colegio, la cual se la agradecemos. Vino a un ciclo de conferencias, 6 arquitecturas y exposición de obras y proyectos en octubre de 2002. Forma parte del jurado de la primera edición de los Sánchez Esteve y Torres Clavé en febrero de 2003 y que hoy son un premio de prestigio a nivel nacional por parte de nuestro colegio. En su condición de jurado, asistió a la entrega en Cádiz del Premio Nacional de Arquitectura Alberto Campo Baeza hace muy poquito. Y somos muy conscientes de que es un lujo tenerte con nosotros y te lo agradecemos enormemente que hayas aceptado a venir a darnos tu lección. Pues Carmen, te dejamos aquí y... Muchas gracias. Bueno, gracias. Os podéis quedar, ¿eh? Bueno, la verdad es que he oído así premio detrás de premio, es un poco apabullante, pero creo que quizás de lo que... Mío no es. No para de sonar y te van a interrumpir, perdóname. Pues la verdad es que quizás de lo que habla es de que ya han pasado muchos años, de que ya tenemos canas, pero como decías antes, ¿no? La ilusión se mantiene viva. Aquí estamos, RCR Arquitectas, ¿no? Tres compañeros, Rafael, Carmen, Ramón. Rafael y Ramón habían ido juntos al instituto, se conocían desde siempre, ¿no? Y fueron juntos a estudiar arquitectura. Yo fui un año después, porque era un año más joven, y vinieron a conocer a la nueva chica de Olot que había empezado, ¿no? Y entonces, bueno, me vinieron a conocer y luego a partir de aquí surgió algo entre Ramón y yo. Y esto nos llevó, bueno,
empezamos a salir y ya llevamos, pues no sé, ya casi 40 años, ¿no? Casados menos, somos padres de 2 hijas, pero digamos un poco allí empezó todo. Entonces, esta unión que había entre Ramón y Rafael y la unión que empezó a haber entre Ramón y yo hizo que nos uniéramos los 3 a trabajar juntos. Y nada, acabamos los estudios en la Escuela de Arquitectura del Vallés, porque para entonces era el lugar donde nosotros estábamos asignados para ir a estudiar, porque en aquel momento, digamos, los que éramos de provincias, estábamos asignados a la Universidad Autónoma de Barcelona, y los que les correspondían a la Universidad Autónoma de Barcelona, los que estudiamos arquitectura, nos correspondía ir al Vallés y no a Barcelona. Entonces, nada, acabamos nuestros estudios en el 87 y decidimos volver a casa y empezar a trabajar. Fue una decisión no muy premeditada y la verdad es que se convirtió en una decisión crucial en nuestra carrera, en nuestra manera de entender la arquitectura y en un quehacer que quizás lo que ha hecho que se reconociera y haya tenido distintas distinciones quizás ha sido por lo genuino, ¿no? Quizás por esa cosa un poco distinta que no fue muy querida ni muy premeditada, sino que fue algo que surgió de una manera bastante natural, ¿no? Entonces, bueno, lo que es bonito es que nada más empezar, nos vino un encargo. Bueno, de hecho hay que decir que cuando acabamos los estudios en el Vallés, pues los profesores dijeron, ¿y ahora qué haréis? Y dijimos, bueno, pues nos vamos a casa. Y dijimos, bueno, ¿pero qué vais a hacer allí, no? ¿Qué vais a hacer en Olot? Bueno, no sé. Entonces, arquitectura, ¿no? Y queríamos hacer arquitectura en mayúscula. Y entonces un profesor dijo, bueno, si queréis hacer arquitectura en mayúscula, cuando os venga un promotor importante, el primero que venga, le tenéis que decir que no. Y bueno, pues resultó que vino un promotor y nos propuso hacer, no sé, y ahora nos parecía un proyecto enorme. Creo que eran 30 apartamentos, casi ahora diría 300, ¿no? Bueno, pero no, eran 30 apartamentos en la costa. Y dijimos que no, y dijimos, ¡ah, ya está! Ya lo hemos conseguido, ¿no? Fue como, y creo que es una lección que nos hemos acordado toda la vida y es como un consejo importante, ¿no? Es decir, tú empiezas y no empieces con algo que te va a comer o no empieces con algo que te va a dar un dinero que te va a poner en una rueda, ¿no? Tienes que empezar de otra manera. Así que lo primero que hicimos fue un concurso nacional de faros, y lo ganamos. O sea, era aquello de decir, bueno, no, estamos en Olot, hacemos un concurso nacional y lo ganamos. No sé, fue algo como maravilloso, ¿no? Y recuerdo ir a Madrid con la maqueta, y porque fue un faro que era horizontal, lo hemos contado muchas veces, y la verdad es que estaba allí Televisión Española esperándonos para cuando llegasen los arquitectos del faro horizontal, ¿no? Y era algo, no sé, nosotros éramos súper jóvenes, acabamos de acabar los estudios, nos habíamos puesto a trabajar y habíamos hecho un concurso, ¿no? Y entonces fue algo como muy especial. Incluso luego, pues, una empresa japonesa vio el proyecto y le interesó y nos invitó a ir al Japón. Entonces esto también fue algo como muy, no sé, es un hito en nuestra carrera, ¿no? Nos invitan a ir a Japón, a un país que la verdad no habíamos tenido ningún interés sobre él, no conocíamos nada. Nos fuimos allí y el impacto que tuvimos con Japón fue tremendo, ¿no? Yo diría que nos cambió. Nos cambió porque ver allí como la exquisitez, ¿no?, de las cosas, solo nos salía la palabra, esto es exquisito, ¿no? El trato, el jardín, todo, la manera como cualquiera te puede entregar una carta de presentación, ¿no? Todo era de una exquisitez tremenda. Y un amor por la naturaleza que nos hizo dar cuenta, o sea, fue necesario como irte lejos para darte cuenta de lo que nosotros también amábamos la naturaleza, cuánto nosotros también amábamos la naturaleza, ¿no? Porque cuando estás allí ves el mimo con que lo tratan, ¿no? Es algo que te lleva, ¿no? Te transporta y dices, pero es que nosotros tenemos una naturaleza muy parecida, tan parecida. Antes hablábamos con Tomás, ¿no? Nosotros ahora hemos
Hemos comprado una finca, ¿no? que tiene bosque y tiene un riachuelo y tiene unas casas pues, centenarias, ¿no? Y dices, es tan bonito, ¿no? Y este paisaje te da tanto. Y se ha establecido una conexión entre Japón y ese lugar porque hay muchas similitudes, ¿no? Y de hecho estamos tratando de hacer un hermanamiento entre una ciudad de Japón, Yoshino, y la Vall de Viaña, que es el municipio donde está esta finca, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que decir que nosotros acabamos en el 87 y en el 90, tras haber ganado el concurso del Faro, nos fuimos a Japón y allí también diríamos un poco que son como los dos hitos donde arranca nuestra profesión, ¿no? Llevamos ahora ya 35 años. Decíamos que nos gustaba mucho hablar de la creatividad compartida y sobre todo la creatividad compartida porque entendíamos que es la que permite, palabras de José Antonio Marina, es la que permite a un grupo de personas no necesariamente extraordinarias poder producir resultados extraordinarios. Y eso, no sé, lo convertimos un poco como en nuestro lema, ¿no? Somos personas muy normales, somos personas muy distintas, pero era ver cómo fue posible crear una magia, una química, porque no es algo mecánico, sino es más químico, ¿no? Digamos, el crítico William Curtis muchas veces lo ha comparado a un trío de jazz, ¿no? Y dices, bueno, es como hacer jazz. ¿Quién hace qué? Pues no sé, pues uno empieza, el otro continúa, el otro lo sigue, ¿no? Nos parecía que estábamos un poco en esa magia del jazz. Bueno, un poco para contaros un poco nosotros, ¿no? Un poco cómo empezamos, quiénes somos, y decir que nosotros estamos allí en ese territorio, en esa manchita ahí blanca, ¿no? Son estos valles de Olot, que es un lugar también especial geográficamente porque es una zona volcánica, ¿no? Entonces, estamos rodeados de volcanes y decimos que de alguna manera tenemos allí en nuestra tierra una fuerza telúrica importante. En cualquier caso, este es un paisaje como más, que lo vemos así más general, que es la Garrocha, es nuestra comarca y tenemos en el fondo el Pirineo, ¿no? Estamos muy cerquita de los Pirineos. Esa condición volcánica hace que tengamos una hieda muy especial porque está en una cota muy inusual y tenemos pues, ese basalto, ¿no? esa roca tan dura, ¿no? y que al mismo tiempo pues, se combina con el lapilli, ¿no? de los volcanes, que en cambio es como muy ligera, no suave, pero es muy ligera, ¿no? En contraposición a esta que es muy dura, ¿no? Bueno, un poco este es nuestro entorno y aquí estamos en Barberí, que es donde nosotros ahora estamos actualmente trabajando. Nos mudamos allí hará cosa de 15 años y nos gustó mucho este lugar porque este lugar había sido una antigua fundición, ¿no? La fundición Barberí, una fundición de campanas, hay campanas de Barberí por cualquier rincón del mundo y muchas esculturas se habían fundido aquí, ¿no? Entre ellas pues, el Sagrado Corazón del Tibidabo de Barcelona, ¿no? Creo que todos tenéis esa imagen de ese Cristo allá en lo alto, bueno, pues se había fundido en ese lugar. Entonces este lugar tenía algo, ¿no? Tenía esa atmósfera, tenía ese color, tenía ese olor, ¿no? Hoy cuando nos paseábamos aquí por las bodegas olíamos a vino, ¿no? Entonces allí se olía pues, a otra cosa, ¿no? A esa fundición. Entonces son esos lugares, ¿no? que te transportan y que te aportan algo, ¿no? Cuando somos capaces de tomar, y creo que en la situación realmente del tema medioambiental que tenemos todos encima de la mesa, el tema realmente de la rehabilitación es un elemento clave y capital, ¿no? Cómo nosotros, en lugar de ir ocupando más y más territorios, somos capaces de regenerar los espacios que tenemos e incluso cómo los espacios que tenemos pueden servir para usos muy distintos, ¿no? Nos gusta, por ejemplo, aquí en Barberí, ¿no? en el espacio donde hemos situado nuestro despacho, pues hemos guardado un espacio para eventos, ¿no? Y entonces, pues, cosas que pasan en la ciudad, pues ya sea el festival de danza o festivales de música o el festival de luz que hay, bueno, pues este espacio es un espacio
para la ciudad. Y es el espacio, luego, cuando nosotros en verano hacemos también los talleres que hacemos allí, ¿no? Entonces, es ver cómo en ese momento, ¿no?, tan crucial que estamos viviendo, donde el medio ambiente está allí en primer término, y del cual nosotros siempre nos habíamos preocupado, pero de una manera quizás también menos consciente, ¿no?, quizás por un apego propio que sentíamos, nos parece que la naturaleza, y la naturaleza en un sentido muy amplio, ¿no? Cuando hablamos de naturaleza, para nosotros no es el verde o no son los árboles o no es la hierba, ¿no? Es algo más, ¿no? Es el aire, es el ambiente, es lo que hay, ¿no? Entonces, cómo nosotros somos capaces de establecer conexiones con lo existente, ya sea un paisaje, un territorio, un edificio, da igual, ¿no? Es ver cómo somos capaces de establecer relaciones y con nuestra intervención más lo que hay, somos capaces de hacer algo nuevo. Y es allí cuando aparece también esa cosa como única o especial, porque cuando hacemos una actuación de arquitectura, que todavía en la arquitectura estamos haciendo todos los trajes a medida, ¿no? Esto es un lujo que tenemos, ¿no? Todos los espacios están pensados por alguien, ¿no? No salen de ninguna máquina, ¿no?, sino que salen de personas que crean. Entonces, como esa creación, cuando se vincula con un lugar único, lo convierten también en un proyecto único, que no sea un proyecto transportable, ¿no?, como quien lleva una bandeja y deposita el pastel en cualquier lugar, no, de cómo somos capaces de hacer ese espacio diferenciado y único que pertenece a ese lugar, que pertenece a un lugar, y ese lugar puede ser, insisto, un paisaje natural o puede ser un edificio existente. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando aquí en el espacio Barberí, ¿no?, en este espacio de aquí que hoy, bueno, pues esta mañana he estado disfrutando de todas estas barras que están creando estos espacios de sombra, están creando estos espacios tan maravillosos. Bueno, de los primeros proyectos que hicimos y que yo creo que nos dieron a conocer fue realmente esta pista, ¿no?, esta cuerda de 400 metros para correr o para hacer atletismo. Entonces, aquí hay algo donde dices, bueno, sí, es una cuerda de 400 metros para correr, pero tiene que ser más que eso, ¿no? No es solo la función, no basta con la función, ¿no? Queremos más. ¿Qué podemos aportar a este espacio? ¿Qué calidad puede tener que le aporte más? No solo la función, por supuesto que la función está, pero no solo. Entonces, allí fue muy interesante porque había como dos campos, uno y otro, ¿no?, separados por esa lengua de unos pequeños túmulos volcánicos con vegetación, y entonces se decidió dejarlos. Los atletas se enfadaron mucho, no querían tener ningún elemento interpuesto, no fuera a ser que alguien pasando por aquí le hiciera la zancadilla al otro y el juez no lo viera, ¿eh? Hubo ahí mucha discusión. Los ecologistas no querían que tocásemos ninguno, que alguno ahí hubo que tocar, ¿no? Pero un poco en ese equilibrio de fuerzas apareció ese proyecto que nosotros aprendimos también mucho con él. Realmente cuando haces un proyecto, en principio buscas, trabajas cosas, pero luego el proyecto también te cuenta otras, ¿no? También aprendes. Entonces, aprendimos muchas cosas de él, ¿no?, de cómo trabajar con la naturaleza, de cómo no ver el espacio todo de una vez, de cómo había una aproximación a los espacios, de qué pasa cuando pones elementos intermedios, qué pasa con la profundidad. No sé, aprendimos allí tantas cosas, ¿no?, y de cómo de ese entorno, de esas paredes vegetales, teníamos siempre ese cielo arriba que nos estaba cualificando mucho el espacio. Y hay que decir que luego este espacio es para hacer atletismo, pero a la vez sirve para muchas otras cosas más. Tú puedes ir allí y te sientes bien, ¿no? Aquí están las pequeñas gradas, ¿no?, esos pequeños bancales que realizan esa adaptación topográfica, porque esas pistas deben estar completamente horizontales, ¿no?, y esa entrega con el bosque, ¿no?, y cómo las luminarias emergen de ese bosque, ¿no?, como unos árboles más, ¿no?
y luego había un pequeño pabellón al lado, ¿no? Que llamábamos el 2x1, también con el valor del vacío, ¿no? Es decir, cuando... ¿Qué es más importante, ¿no? El lleno o el vacío? O tú cómo realmente aprendes del lleno gracias al vacío, no es la contraposición, es en música, ¿qué tiene el valor? ¿La nota o el silencio? ¿No? Es esa cosa del ritmo y cómo ese silencio es el que también atrapa mucho el entorno, ¿no? Bueno, vas haciendo cosas, vas investigando, te vas encontrando, vas aprendiendo, ¿no? Es un camino al final. Y es un camino en el cual nosotros no hemos sido especialistas. Y esto realmente creo que nos ha gustado, no ser arquitectos de, no sé, o de hospitales, o de escuelas, o de calles. No, nos ha gustado trabajar con temas variopintos, ¿no? Desde el faro con el cual empezamos, que es un proyecto realmente de arquitectura muy singular, a, bueno, pues hoy que voy a presentar aquí unas bodegas, ¿no? Entonces, nos ha gustado cambiar de tema, porque en cada tema aprendes, ¿no? Y incluso ahora que hemos empezado a ampliar nuestro radio de acción, ¿no? Porque habíamos empezado realmente trabajando en un entorno muy, muy próximo, pues el desplazarse y conocer otras culturas, creo que esto también nos enriquece, ¿no? Entonces, bueno, es el no aburrirse, ¿no? Es el no repetirse a sí mismo, es el seguir siempre aprendiendo, es el seguir maravillándonos ante las cosas, ante las personas, con las distintas culturas, es estar abierto, ¿no? Y entonces esto, bueno, pues te aporta muchísimo. Esta imagen es de una casa que está pues al final de un prado, y cómo esa casa lo que hace es situarse en una situación, valga la redundancia, comprometida, ¿no? En el límite de que acaba el campo y hay un talud, ¿no? Y cómo esta casa se convierte pues, en transparencia y en el límite de ese talud, ¿no? Bueno, y esas transparencias, ¿no? de atrás y delante, como esa piscina no se lee como piscina, sino que aparece casi como un charco, ¿no? como un encharcamiento natural, porque hay esa pendiente, ¿no? que desciende. Entonces, pues claro, cuando tienes pendiente se te encharca el agua, ¿no? Hay un poco esa búsqueda de intentar hacer o intentar revelar o intentar hacer que las cosas sean evidentes. Claro que es así, ¿no? Como intentar mostrar una evidencia, revelar o descubrir. Digamos que casi diríamos que más que hacedores, seríamos como descubridores, ¿no? Y dices, bueno, he descubierto esto y lo muestro, ¿no? En un sentimiento muy de mostrar y de que no sea nada en absoluto artificial, ¿no? Sino que sea algo como muy natural, ¿no? Es lo que nos ha... Y por el otro lado, bueno, es cómo aparece, ¿no? Cómo aparece esa casa. Aparece casi como esas rocas, casi que la erosión no ha podido quitar, ¿no? Como ese aire de aquí, ¿no? Es como si el agua, ¿no? hubiese hecho sus arroyos o sus torrentes, y pues esas rocas se han quedado ahí, ¿no? Esas rocas que son esa casa, ¿no? No partir nunca de formas predeterminadas, sino como entender ese lugar y cómo tú intentas darle respuesta con un programa que es una necesidad, pero que más allá de la propia necesidad también cumple un sueño, ¿no? Dices, cuando alguien se hace una casa, más allá de tener el espacio donde dormir, hay algo onírico detrás, ¿no? Y se unen el sueño de quien lo necesita o quien lo pide o quien lo encarga con el sueño del propio arquitecto, ¿no? Y entonces es ver cómo esos sueños van convergiendo y esto se va creando y se va descubriendo ese espacio, esa arquitectura. O, por ejemplo, cuando hicimos un restaurante, el restaurante Las Cols, en el interior de una masía, ¿no? Allí las casas más de campo las llamamos masías. Entonces, como esas casas, esas masías normalmente constan de 3 crujías, es muy típica la ordenación en 3, y la central siempre, claro, por su posición es la más oscura, pero normalmente también es como la más representativa, ¿no? Entonces era como esa zona o esa nave central era realmente el comedor común donde todos son bienvenidos a comer, ¿no? Y como
bueno, tiene ese toque dorado, ¿no? Un poco ese tesoro, ¿no? Que es donde lo guardas en lo más interior, ¿no? Bueno, en todos los proyectos hay como el intentar recoger algún sueño o algún tipo de mito me parece excesivo, ¿no? Pero algún tipo como de resonancia de temas o de historias, ¿no? Que pues aquí, por ejemplo, en las Masías era muy común plantar cipreses. Según el número de cipreses, los vagabundos no sabían cuántos de ellos eran acogidos a comer, ¿no? Entonces era como en esas casas cada uno podía encontrar un plato para comer, ¿no? Entonces de ahí esa mesa larga, ¿no? ¿Cuántos están invitados a comer? Pues muchos, ¿no? Bueno, son estas cosas que al final van como personalizando cada proyecto, ¿no? Y lo van haciendo único y especial, ¿no? Bueno, y esas cortinas o estos espacios en transparencia o los pabellones que están al lado, ¿no? Esa foto un poco, creo que se ha convertido en una foto un poco mítica, ¿no? De ese baño, de estos pabellones, de estas habitaciones que es esa bañera, ¿no? Para entendernos que es una poza donde tú, bueno, pues te puedes bañar, incluso pues caben 2 personas, y como justo antes de la poza está lo que sería la ducha, ¿no? Esto sería la ducha y esto sería la bañera, y como esa ducha pues tiene en el suelo pues pequeños guijarros de piedra, ¿no? Como si tú estuvieses realmente en un entorno como más natural, como en un río. Bueno. Y en ese mismo conjunto de los Cols, ¿no? esa sala de fiestas, ¿no? Que en lugar de ser pues, como una nave y dices, bueno, pues es una nave cualquiera, ¿no? Intentar pensar que estaría bien hacer las fiestas en el campo o en el bosque o en el prado. Entonces, decir, bueno, pues yo lo que hago es una plantación de árboles y voy a sentir o a vivir o a experimentar que estoy celebrando una fiesta en el campo, ¿no? Bueno, y por eso también en lugar de cristales, digamos, los paramentos aquí no son de cristal, sino que son de plástico, ¿no? Para evitar realmente esta cosa del cristal que muchas veces es como más dura, más muraria, ¿no? Bueno, es un poco ir recreando todas estas emociones. Y aquí está el Museo Soulages, que fue, bueno, pues esto, ¿no? Hemos visto una casa, un restaurante, un estadio, un museo, ¿no? Como lo que os decía, ¿no? Que para nosotros el cambiar, no somos arquitectos especialistas, sino que el cambiar de programa ha sido algo que nos ha interesado. Y como este Museo Soulages, ¿no? Nos permitió conocer al pintor, no sé si lo conoceréis, el pintor del Outre Noir de Francia, muy conocido, tiene ya 102 años, muy longevo, vive con su mujer de 101, están los dos y, bueno, pues hacer un museo en su villa natal fue bonito, ¿no? Porque realmente él es el pintor del negro y se hizo el museo como una promenada, ¿no? Como un paseo de un lugar a otro. Esta imagen que me encanta es el momento en que Pierre y su esposa Colette, ¿no? Están los dos en el momento de colgar las obras en el museo, ¿no? El momento del accrochage, que para ellos era muy importante, ¿no? Y ese momento como decir, bueno, al final se ha hecho esa casa para ellos o para su obra, ¿no? El que siempre dice que la luz sale de los cuadros, ¿no? No hay que iluminar los cuadros porque la luz sale del cuadro, ¿no? Encuentro que ahí, sobre todo en este, ¿no? Es como muy evidente que la luz sale del cuadro. Bueno, porque al final estos espacios los haces para las personas, ¿no? Y este momento como, no sé, como íntimo, como tierno, ¿no? Habla de estas cosas, ¿no? De cómo como arquitectos creamos los espacios y luego es ver cómo las personas se pueden sentir y encontrar su mundo o su universo también en esas atmósferas, ¿no? Bueno, este es el museo desde el exterior. O, por ejemplo, una guardería, ¿no? Para niños, casi como una caja de lápices de colores, ¿no? Bueno, es bonito porque hay esa calle que baja en pendiente, pues algunos de
estos tubos que van conformando toda la fachada, algunos de ellos se mueven. Y así cuando los niños van pasando, porque esto lo hacen mucho, ¿no? Que pasan la mano por todas las cuantas paredes se encuentran, ¿no? Pues cuando pasan por esa pared y hacen así alguno, pues le responde, ¿no? Y dices, bueno, ¿no? Pues estoy jugando, estoy hablando con el edificio. Esta es una imagen pues, del patio. Como veis, no estoy explicando los proyectos ni mucho menos, sino era para presentarnos un poco, porque vamos a contar 2 bodegas y era un poco que supieseis un poco quiénes éramos antes de verlo, ¿no? O como esta plaza, ¿no? Esta plaza es una plaza cubierta en una ciudad, Ripoll, donde llueve mucho, y ellos querían una plaza cubierta donde había un teatro que se llamaba La Lira. Entonces, bueno, era ver también cómo ese teatro tenía un eco, ¿no? en esa configuración de la plaza, tenía ciertas resonancias, ¿no? Parece como si estuviésemos como detrás, ¿no? De las tramoyas o detrás del escenario, ¿no? Con una pasarela que esto fue una cosa que se añadió, ¿no? Esto fue un concurso y entonces se pedía hacer la plaza cubierta, pero nosotros añadimos esa pasarela para unir la ciudad o el pueblo de un lado a otro, ¿no? Esa pasarela que nos salva este río de 40 metros y ver cómo esa plaza se convierte en ese marco, ¿no? que recoge por un lado lo que es el casco antiguo y por el otro, como veíamos, la zona un poco más abierta de montaña. Y ya por último de esa introducción, pues un crematorio. O sea, ya más variopinto no puede ser, ¿no? Un programa precioso, me encanta, ¿no? Cuando se planteó hacer este concurso, dijimos, sí, por favor, hagamos un crematorio, ¿no? Tan bonito, ¿no? De ayudar en ese momento de encuentro, porque al final es un momento de encuentro, es un momento de despedida, al final es una celebración de despedida con todo el amor, ¿no? y ayudando también en esa comunión con el universo, ¿no? Decir, bueno, pues aquí el agua, aquí el cielo, ¿no? Como algo que te da también esa esperanza o esa unión, ¿no? entre todos. Al final decimos, bueno, todos somos universo, ¿no? Y transformados vamos a seguir siempre juntos, o sea, no escapamos de este marco. Entonces, bueno, eso nos da un algo muy íntimo y muy reconfortante, ¿no? Entonces, lo que se hizo precisamente, como es ese lugar de encuentro, se hizo pues todo un paseo alrededor de los espacios interiores y afuera la parte de la... ¿Cómo se llama? De la bella, de cuando está el cuerpo presente y tú lo velas, tanto los espacios de velatorio, perdón, como los espacios de la ceremonia, pero era decir, tenemos este cuerpo central, ¿no? Donde pasan cosas, pero alrededor, ¿no? hay todo ese paseo que pues, te encuentras, hablas y tienes siempre esta conexión con el agua y con el cielo, ¿no? Un lugar realmente que te ayuda. Este es una de las 2 salas de ceremonias que hay en el interior. Y ahora sí, empezamos con la charla, con las 2 bodegas. Vamos a empezar por la de Belloc, en Palamós, una bodega muy pequeñita. Fue un proyecto que se inició en el 2003 y acabó en el 2007. Y era para una familia adinerada, pero una persona muy especial, que empezó precisamente a valorar, yo creo que era un poco precursor de su tiempo, a valorar lo que llamaba el lujo tosco, el raflax. Decir, bueno, él, ¿qué es lo que era para él el lujo? Pues al final para él el lujo era poderse quedar una noche pues, en la bodega o poder ir a recoger un tomate o poder ir a pasar una noche en lo alto de una montaña, en una cabaña de bosques, en una cabaña de pastores, en una montaña suiza, ¿no? Era como el decir, bueno, el mundo está bien, pero era como estar un poco, haber dado la vuelta, ¿no? Dices, bueno, todos sabemos que
en lo ordinario está lo extraordinario, ¿no? En lo común está lo maravilloso. Pero a veces, cuando solo lo vives desde el primer nivel, a veces es difícil porque ves cosas en otros lugares, te parecen inalcanzables, ¿no? Pero si tú has conseguido como llegar a un cierto punto, ves que realmente das la vuelta y estás de retorno y valoras realmente las cosas, lo que de verdad te importan. Y para esta persona era muy importante conseguir un enraizamiento con la tierra muy importante. Entonces, formaba parte de ese lujo que él quería, era poder tener incluso su propio vino, su propia bodega. Entonces, el concurso, que fue un concurso a dos, fue muy interesante porque normalmente como arquitectos tenemos un lugar y un programa, ¿no? Tienes que hacer esto, que es el programa, aquí, que es el lugar. Y en ese caso no había lugar. Bueno, miento. Tenía que ser dentro de esa propiedad, ¿no? Él tenía esa propiedad y esa propiedad te enlazaba como un pequeño arroyo y tal, que llega incluso hasta el mar, pero era ver, es decir, búscate el lugar, ¿no? Y entonces esto fue un tema como interesante, ¿no? Decir, bueno, pues voy a buscar un lugar. Y el lugar que se buscó y que se planteó fue un lugar un lugar de cambio, ¿no? El lugar donde se acababa el bosque y empezaba el llano, bueno, o empezaba el campo, perdón, el lugar donde se acababa la pendiente de la montaña y empezaba más el valle, el lugar donde había unas edificaciones existentes y un camino. O sea, era un lugar que le encontramos allí como eso que decimos de revelar las capacidades de ese lugar, ¿no? Y entonces, en ese punto fue donde decidimos colocar la bodega. Entonces, bueno, esa bodega tiene toda un... Nosotros habíamos visitado muchas bodegas por Tarragona, ¿no? En la zona de allí, que es que se hace mucho vino y sobre todo mucho cava, ¿no? Y entonces allí las bodegas, al contrario quizás de aquí, muchas de ellas tenían muchas partes enterradas, ¿no? Y esto les ayudaba mucho a proporcionar ese ambiente pues de temperatura y de humedad ideales, ¿no? Y era curioso porque cuando tú te metías dentro de estos espacios, realmente te acababas perdiendo, desorientando, no sabías dónde estaba, no sabías si era grande, pequeño, si estabas ya cerca, lejos, no sé, era como una desorientación total. Y nos pareció interesante, ¿no? Todo esto que hay en el Penedès, ¿no? Que hemos visitado bastantes bodegas y que había, bueno, pues había toda esta parte enterrada que no estaba mal. Entonces, en ese punto, ¿no? En ese punto que hemos descubierto, decidimos que la bodega sería un camino, sería ese camino del cual habría una parte aérea y del otro lado del camino una parte enterrada. Y esa parte enterrada pues tiene su interés, ¿no? Porque de este camino hay digamos, si bajamos por aquí, ¿no? A mano izquierda nos queda la zona donde se hace la fermentación con los depósitos, la zona más de embotellado, y aquí hay la zona del laboratorio, ¿vale? Y sigues. Pero ya cuando te metes en la parte enterrada, en esta parte de aquí, pues hay todo el camino que te lleva a la zona de barricas para luego tener aquí la zona de las botellas, y tienes también esta conexión para bajar y llegar a la zona de catas y luego volver a subir y encontrarte un pequeño anfiteatro, porque era voluntad de que aquí se pudiesen hacer pequeñas, no sé, o charlas, o conciertos, o pequeñas reuniones, ¿no? Era voluntad de la propiedad que se pudiesen hacer pequeños encuentros. Entonces, esta es la cubierta, digamos, la estructura se realiza en base a plegar chapa, digamos, es casi como un trabajo de origami, ¿no?
Y aquí se ve pues, la parte aérea en relación a la parte enterrada, ¿no? Aquí vemos esta sección donde el paso que os decía, el lugar de las barricas, el de las botellas, el paso hacia la zona de catas y el paso hacia este pequeño anfiteatro. Esta es la imagen como desde el bosque o desde la montaña y que vemos luego al fondo. Y se ve un poquito el mar en Palamos, ¿no? Y como vemos esa cubierta de la parte aérea y al otro lado del camino, como aquí está la parte enterrada con las viñas, bueno, con las vides ahí recién plantadas, en este caso de la fotografía, ¿no? Bueno, entonces, mirando esa parte que mira al bosque, vemos esta parte de los depósitos, la zona del laboratorio que mira al bosque, ese mismo laboratorio ya con la puerta abierta y mirando hacia ese hueco que mira al bosque y que sube, ¿no? y ese camino, ¿no? que se acaba, ¿no? Y que acaba este final, ¿no? Digamos, tenemos ese camino hacia un lado y luego si le damos la vuelta, ¿no? Y lo hacemos como al revés y tenemos ese pino ahí de referencia, ¿no? Hacemos el camino al revés, ¿no? Y salimos como por el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, es ese camino sobre el cual tú pasas y es un camino que une construcciones que ya existen allí, ¿no? que las está uniendo, que estaban allí, una aquí, otra allí y tal, y que se unen con este camino, ¿no? Y entonces, bueno, y un poco todavía, un poco más lejos el camino, ¿no? Vemos esa pieza, ¿no? Esas piezas que estaban allí y que el camino une. Y si hemos visto esta cara de aquí, la que nos da el bosque, ahora veríamos la parte enterrada, ¿no? Ese paso que entra, ese paso que está así un poco como inclinado, ¿no? Cuando tú entras aquí, realmente sí que tienes la sensación de que estás enterrado, ¿no? Y estás ahí perdiendo un poco tus referencias y tu punto de bueno, tu ortogonalidad, ¿no? O tu referencia. Entonces ahí el techo son estas chapas plegadas, ese origami resistente, y las paredes son esas platabandas que quedan abiertas y luego pues está ahí la piedra, porque también había una voluntad muy importante por parte de la propiedad de que realmente la bodega no necesitase de elementos mecánicos para tenerla en condiciones tanto de humedad como de temperatura, ¿no? Entonces, un poco pensando también en la tradición que tenéis aquí, ¿no? De cómo se empapaba el cáñamo y cómo se empapaba el albero, realmente el suelo de la bodega es de tierra y se preparó para que realmente las paredes pudiesen de alguna manera humedecerse, ¿no? Este es el espacio que va pues, de este paso que veíamos al siguiente espacio, este es el espacio de las barricas. Y luego tenemos como esas dos entradas del espacio de barricas, ¿no? Aquí vemos uno en más detalle a este espacio que es el de las botellas, ¿no? Las botellas están puestas aquí dentro, ¿no? en esos cajones colgantes de acero, ¿no? Y al fondo hay un escape, ¿no? Normalmente esto está cerrado, pero que tú puedes conectarte con el camino principal, ¿no? Y aquí hay esa figura humana, digamos que esto es una portada del croquis, ¿no? Esa imagen de ese espacio con esa puerta abierta y ese personaje. Y la sorpresa de estas bodegas es llegar al espacio de catas. ¿Por qué? Porque realmente tú estás enterrado, estás a oscuras y de repente cuando empiezas a bajar esas escaleras ya empiezas a notar un fresco especial, ¿no? Y esa luz. Realmente este espacio está abierto al cielo. Estas rendijas o estos haces de luz que vemos son rendijas. Realmente por aquí entra el aire y el agua si llueve. Entonces es una situación muy especial de estar, digamos, como bajo suelo, pero al mismo tiempo en esa conexión con el aire y con el cielo, ¿no? Realmente el descubrir este espacio y el ponerte aquí te hace sentir de una manera un poco especial. Realmente, Kurt, ¿no? El propietario, el día que se acabó la bodega, se fue allí a pasar la noche, ¿no? Bueno.
Y el siguiente espacio es el espacio como os decía, de este pequeño anfiteatro, esta pequeña salón, ¿no? Y que un poco juega de la misma manera, ¿no? Ese lado abierto a la tierra, ¿no? Y estos son los espacios de los baños que hay. Bueno, un proyecto realmente especial que hay que vivirlo, ¿no? Estos proyectos que tú realmente no los puedes fotografiar porque no es un objeto, sino que realmente tienes que irlo viviendo escena a escena, ¿no? Es muy importante realmente vivirlo, y en eso también diría que la arquitectura no se explica nunca muy bien por fotografía, sino que realmente la arquitectura se vive en primera persona, ¿no? Bueno, y la segunda bodega es un proyecto que hemos acabado pues, hace muy poco, que curiosamente empezó en el mismo año, pero luego se paró, estuvo parado 13 años, ¿no? En el 2016 se retomó y ahora se ha acabado en el 2021. Este proyecto parte de una situación y de una escala muy distinta, pero lo iréis viendo. Hay una edificación existente y hay un muro. Entonces, realmente la bodega, que es, bueno, es muy importante, digamos, tiene una huella muy importante, lo que hace es cubrir ese espacio. O sea, no aparece como un edificio, sino que lo que hace es que aparece como un manto. Y en este caso, vais a ver, es como un manto de tierra, ¿no? Muy importante ese gesto, ¿no? De decir, no voy a hacer un edificio, sino que lo que voy a hacer va a ser una cubierta, un manto de tierra. Incluso, bueno, hay ese pequeño gesto y se lo tenemos que agradecer a la bodega, ¿no? Que a raíz de todo el proyecto pues, han hecho un vino, ¿no? A nuestro nombre, que se llama RCR Selection. Bueno, entonces hay también pruebas de cómo poner el logo al vino, ¿no? Bueno, la bodega no, es una cosa tal que así, ¿no? Digamos, tiene... ¿Qué le pasa? Estamos en un pueblo muy pequeño que se llama Perelada, que está en el Ampurdán, en la zona del norte del Ampurdán, ya muy cerca también de la frontera con Francia. Y entonces es un pueblo muy pequeño, muy pequeño. Y el Ampurdán, como veis, bueno, está allí todo, aquí hay grandes extensiones, allí todo es muy pequeño, ¿no? Es como un patchwork, ¿no? Todo así muy, muy pequeñito. Entonces aquí hay el parque o el bosque del castillo de Perelada, y luego aquí había la granja. Entonces cuando tú te acercas a la ciudad, bueno, a la ciudad no, al pueblo por esa carretera, lo que ves es esa granja, se llamaba la granja, y aquí la iglesia, y aquí no acabamos de ver el castillo. Entonces, en el año 41, Adolf Florensa, un arquitecto que fue arquitecto municipal de Barcelona, hizo este proyecto de la granja anexa, dice, al parque de Perelada, pero sobre todo también al castillo, ¿no? Había el castillo y aquí se hizo la granja para los animales, para los caballos, para animales y para todo. Entonces, bueno, esa granja... Y que vemos una imagen aquí de Carmen Mateu de Suqué, que a lo mejor, pues, no sé si conoceréis a la familia Suqué, que es la familia que tiene realmente todo el grupo Perelada. Bueno, esta es la madre del actual que lo está, o de los hijos que lo están ahora moviendo. Y bueno, una imagen de la época, ¿no? montando a caballo. Ahora ella misma pues ya no está con nosotros, ¿no? Y entonces... Bueno, pues estaba esa granja y estaba ese muro, ¿no? Porque, perdón, aquí, ¿no? Aquí se ve, sí,
¿no? Que tenemos esa granja que está hecha pues, de unos edificios, ¿no? Que es el que veíamos desde la carretera cuando nos acercamos al pueblo, y hay todo ese muro, ¿no? Entonces se hizo como una plataforma levantada y había ese muro importante. Entonces fue en ese vacío, ¿no? Ver que en ese vacío podía haber el proyecto. Hay una anécdota que siempre contamos, y es que cuando todavía vivía el padre y se le presentó el proyecto, dijo, sí, todo esto está muy bien, pero ¿dónde está la fachada del edificio, ¿no? Entonces, claro, fue bueno porque dijo, no he entendido nada. Dice, ¿dónde está la fachada del edificio? Dice, sí, es que lo has entendido perfectamente, no está la fachada, o sea, no aparece ahí, ¿no? Y es esto que vemos, ese muro, ¿no? Y esa granja que está ahí, con ese jardín. Bueno, entonces, lo que se ha hecho realmente en esas bodegas es mantener la granja, o sea, cuando tú llegas la imagen realmente es de esa granja que se ha restaurado, ¿no? Y toda lo que es la bodega está aquí debajo, bueno, ahora veréis, digamos, con una dimensión pues, importante, ¿no? Se ha organizado, claro, hay que decir que ahora es muy importante todo el tema de visitar la bodega. Entonces, ha habido un trabajo realmente importante en separar todo el nivel de trabajo del nivel de visitas para que unos no interfieran con otros. Con lo cual, esto ha sido una decisión importante, se ha trabajado mucho en este sentido. Y aquí, por ejemplo, bueno, pues esa granja y que tiene ese pequeño puente que es el histórico que enlaza la granja con el castillo. El castillo lo vemos aquí con esas dos torres pequeñitas, se ve, y aquí con la iglesia, ¿no? Y bueno, pues aquí vienen los visitantes, pueden dejar su coche, ¿vale? Vienen por aquí, y aquí vienen la gente que trabaja aquí, pueden dejar su coche, y entonces esta es la parte donde se recibe la uva, que luego baja por diferencia de nivel, ¿no? Baja por decantación, y debajo tiene toda la bodega. Bueno, es importante ver que al final, digamos, nuestro proyecto, lo que tú ves cuando vas allí realmente casi es la granja de Adolf Florensa, no es nuestro proyecto. Bueno, aquí se ve en planta. Viendo aquí en detalle, ¿no? El puente y cómo llegamos, ahora esta parte de aquí, esta es la que une la zona de las personas que trabajan con la de los visitantes. Aquí se encuentra un pequeño auditorio, que incluso las visitas arrancan con la visión de un pequeño, bueno, vídeo, no sé, o cortometraje o teaser, no sé, ¿no? Como queráis llamarle. Y luego empieza la visita en ese ascensor de aquí, ¿no? Ese elemento, y veremos que es muy importante ese elemento porque realmente bajas y empiezas la visita en ese ascensor de aquí. Por lo que hace al jardín, el jardín lo que se ha montado es a partir de unos planos de acero corten, y entre ellos pues muchos hilos para que allí vaya haciendo un techo ¿no? vegetal, y luego aquí todo el centro con plantas aromáticas, con pequeños arbustos, y aquí una zona con árboles para tener sombra, porque luego cuando se acaba el recorrido, y lo veremos porque es abajo y vuelves a subir, aquí tienes la zona de catar, ¿no? de que pruebas aquí los vinos de la casa, y luego te metes a la tienda, y luego aquí hay una zona de bar cafetería. Y estas son dos salas más anejas. Bueno, pues bueno, entender esa bodega tiene su qué, ¿no? Tenemos el ascensor. Sobre todo, no lo perdamos de vista, ¿no? Nosotros bajamos por este ascensor y aquí tenemos a puntitos la traza de la granja, ¿vale? Entonces, nosotros bajamos por este ascensor y nos metemos en una especie de laberinto, ¿vale? Que este laberinto lo que tiene es que cada uno de estos frentes, 1, 2, 3, 4 y 5, nos cuentan las 5 fincas que para ellos son las 5 fincas estrellas, Garbet, no sé qué, bueno. Entonces,
quieren como que el visitante se aproxime a esos lugares mágicos donde tienen las viñas plantadas, ¿no? Una cerca del mar, la otra cerca de no sé dónde. Bueno, no os traigo ni los vídeos ni tal, pero para que puedan realmente las personas que van a visitar aquí puedan tener una aproximación a ese lugar, ¿no? Entonces hay incluso aquí un poco de tierra y hay la pantalla que un poco te habla de las características de estos lugares. Entonces empiezas cuando bajas a entrar en el mundo de las viñas, claro, dato importante, para luego te vienes y te pones en este nivel, cruzas por este paso que está por encima de lo que sería toda la zona de depósitos. Entonces, aquí hay este nivel inferior, que es donde hay todo el trasiego, y aquí hay este nivel superior, que es por donde se mueven las visitas. Entonces, pasada la sala de depósitos, nos vamos y nos asomamos a todo lo que sería la sala de barricas. Aquí están todas las barricas. Entonces, hay, como hablábamos, estos espacios ¿no? Entre este espacio y este espacio hay todo este pasillo, ¿vale? Y luego hay este pasillo que luego lleva a las oficinas bueno, pues del enólogo, del director, etcétera, y nosotros podemos tomar ese pasillo también y asomarnos a ese balcón aquí para poder ver la sala de barricas, y luego ya cruzamos y vamos por encima, porque esto está al mismo nivel que esto, y nosotros seguimos cruzando por encima de toda la zona de donde están almacenadas las botellas, para luego aparecer aquí y poder ver lo que ellos llaman el templo. No sé por qué lo han empezado a llamar así, nosotros no lo hemos bautizado, sino han sido más ellos, donde están aquí unos depósitos que son los depósitos de hormigón. Y aquí, en esta zona, es donde, aparte de lo que hay sí, nosotros llamamos el cementerio, pero al director de la bodega no le gusta el cementerio. Dice ¿cómo lo llama? No sé, no es la biblioteca, pero es otro nombre. Esto de cementerio como que no, pero bueno, es aquí donde hay pues, las botellas estas que se guardan siempre de las bodegas, más también donde reposan la línea de vinos que ellos llaman los XX, o sea, que son excelentes y extraordinarios, ¿no? Que los llaman la colección XX. Aquí hay un lugar especial. Entonces, cuando hemos hecho esto, nos venimos por aquí, nosotros seguimos siempre, no nos olvidemos, a otro nivel, y luego ya nos vamos por aquí, por aquí, por aquí, y volvemos a tomar el ascensor. Y el ascensor que arriba lo hemos tomado por aquí y hemos salido aquí en la E-1, cuando venimos por aquí lo cogemos de la -1 y subimos a la 0 y salimos en esta dirección hacia la sala de catas. Bueno, digamos que este ascensor está situado en un punto estratégico donde hemos hecho nosotros la vuelta, hemos hecho el recorrido por toda la bodega, ¿no? Bueno, aquí es donde se ve cuando llega la uva, ¿no? Que baja y tal, cómo llega a los depósitos, la zona de las barricas. Aquí vemos la zona de barricas, la zona de las botellas y la zona de estos depósitos de hormigón, el templo. Esta es una sección del templo en sí mismo. Y empezamos, ¿no? Hemos bajado, hacemos este recorrido y vemos estos vídeos, ¿no? con estas referencias a estas 5 viñas, ¿no? tan especiales que tienen, ¿no? Una, otra. El interior es todo de hormigón, y luego cuando llegamos a la zona de los depósitos es cuando nosotros cruzamos por esa pasarela elevada. Tenemos ahí estos cristales que nos separan, y son unos cristales un poco tintados para que nosotros sigamos un poco en esa imagen más oscura, ¿no? O más subterránea, mientras que los otros tienen buena luz para poder trabajar bien. Esta es una imagen pues, de toda esta nave, ¿no? Está todo enteramente hecho en hormigón, es un hormigón pretensado, hay unas luces de 40 metros, digamos, hay un esfuerzo estructural importante.
Y luego nos vamos a la zona de las barricas. Hay que decir que ahora pues no hacen estas cosas de ponerlas giradas, están todas en la misma dirección, o sea, está todavía mejor ordenado que en esa foto. Yo creo que ellos ya, bueno, es que con ellos se buscó también la barrica para que el color, para que no sé qué, no todo como entendiendo que todo al final la arquitectura es un conjunto y no solo tú entiendes la arquitectura por el detalle y el detalle es consecuencia de la arquitectura, sino que incluso los elementos, ¿no?, se van intentando pues acercar a todo ese mundo, ¿no? Este es el paso que os decía que vamos de aquí hacia el balcón, donde vemos luego, en esa situación de balcón, vemos esta zona de barricas y vemos cómo ese techo va bajando. Luego pasamos por este paso donde están las botellas, ¿no? Y estos hormigones son de acabados ligeramente distintos en cada una de las salas. Unos son más rugosos, este es más terso, depende un poco de cada sala, encuentra su registro, ¿no? Y luego esta zona del templo, ¿no?, con esos depósitos de hormigón y esas de aquí, ¿no?, esa imagen. Bueno, para hacer un vino excelente, eso es lo que, ¿no? Bueno, y el cementerio y los execs que reposan ahí y tal, ¿no? Bueno, para llegar pues, a tomar el ascensor, volver a subir arriba y descubrir el patio, ese patio que tiene en ese primer término esa agua que es la que nos protege para que las personas no vayan encima de la cubierta. Toda esa zona central de estas plantas aromáticas y ese cuerpo que un poco une esos dos existentes de la granja que siempre había habido allí un vacío. Se mantiene el vacío, pero digamos a otra escala, ¿no? Y esta es la imagen desde este espacio que os decía hacia ese paisaje, ¿no?, que vemos el Pirineo y tal. Ahora mismo ya hay mucha más vegetación. De hecho, hoy mismo volvía el fotógrafo para hacer más fotos. Bueno, la granja, o sea, tú vas a ver las bodegas de Perelada y lo que ves es la granja que había, la granja de Adolf Florensa, porque la cubierta se ha quedado, o el edificio, la fachada, se ha quedado en ese túmulo de piedras, ¿no? Y creo que es hasta aquí. Sí, ya está, hasta aquí. Qué espectáculo, qué espectáculo. Muchísimas gracias, Carmen. Impresionante. Gracias, de verdad, de corazón. Bueno, pues ahora tengo que rogar a la decana y autoridades que vuelvan a subir a la mesa. Vamos a comenzar con la entrega de distinciones a nuestros compañeros que cumplen 25, 40 y 50 años de profesión. Antes de comenzar, queríamos muy brevemente, antes de empezar la ceremonia de entrega de distinciones, acordarnos brevemente de nuestros compañeros que han fallecido este año y no nos pueden acompañar en este acto. Tenemos a Agustín Muñoz Leiva, a Salvador Guerrero Sánchez, a José Luis Pérez Sanz y a Salvador Ostafor, que seguro que nos están mirando y acompañando desde otro sitio. Bueno, comenzamos entonces por los colegiados con 50 años de colegiación y, por favor, ruego subáis a la vez los 4 y os quedéis un segundito porque vamos a haceros una foto y así tenéis un recuerdo también bonito del colegio. Miguel Ángel Mier Enríquez, Domingo Vázquez Sá, Antonio Alonso Alfonseca y Francisco Vázquez Marusek.
50 años que se dice pronto. Enhorabuena. Muchas gracias. Continuamos con nuestros colegiados que cumplen 40 años de colegiación y vamos por grupos. Empezamos por 3 personas que son 3 compañeros: Roberto Mendoza Baisas, Eduardo Tejada Marín y Enrique Aguilar Artillo. «40 años en la brecha» también se dice pronto, ¿eh? Enhorabuena. Seguimos ahora con nuestros colegiados que cumplen los 25 años, que aún les queda mucho por pelear. Y también hacemos grupos de 3. Empezamos por Patricia Herrero Fernández, Rosa Pérez Villalta y Carlos Bausá Crespo. 25. Uy, no, perdón. No. Disculpadme, no. Me he saltado a algunos compañeros, disculpadme, efectivamente. Continuamos con los de 40 años, que no se salta. Alguno tenía que estar mirándome y diciendo, ¿yo qué? Bueno, efectivamente, ahora son 4 compañeros: Manuel de la Casa Sandoval, Luis Delgado de Mendoza, Jerónimo García Muñoz y Miguel Revuelta del Pedrero. Enhorabuena. Felicidades. Y ahora sí, los colegiados que cumplen 25 años. Y empezamos nuevamente por Patricia Herrero Fernández, Rosa Pérez Villalta y Carlos Bausá Crespo. Continuamos con Jacobo
Verges Torres, Marcelino Blanco Holgado y Jaime Díaz Alonso. Felicidades. Igualmente rogamos que suban Manuel Ruiz Moriche, Miguel Azcona Domínguez y María Luisa Castro Martínez Arteaga. Nos falta. Por favor, Juan Carlos Harto Huertas, Javier Pérez de Eulate Vargas y Rafael Cruz Cabeza. Juan Carlos Curado López, Guillermo Fletes Rengifo y Yolanda García Oneto. Y por último, José Manuel Romero Vera y Tomás Medina Solero. Muchas gracias, enhorabuena a todos y cedo la palabra a la señora decana para que cierre el acto. Bueno, pues ahora que podemos hacer todo un poco de relaciones en un aperitivo que se va a servir ahora. Así que nada, cerramos el acto y agradeceros a todos habernos acompañado. Un saludo.